José Luis Jiménez Rodríguez, escritor, investigador y poeta, y al cual le agradecemos muchísimo que sea nuestro padrino en esta revista, Conspiración. Nos da un gusto enorme que puedas estar con nosotros, José Luis. Hemos seguido tu trabajo. Sabemos que tienes colaboraciones también en radio, en televisión, y bueno, en realidad eres un investigador que tiene muy buenas fuentes, todas de ellas comprobables, como ya nos has dicho. Quisiera iniciar esta entrevista con algunas preguntas y bueno, vamos a iniciar dándote las gracias. ¿Cuántos años llevas investigando sobre estos temas controversiales? Bueno, hola Laura. Ante todo, gracias por la deferencia que habéis tenido en invitarme a participar en vuestra revista. Y para mí es un honor y es un placer, por supuesto, y más, pues bueno, siendo, como dices, el padrino de la revista, lo cual me enorgullece. A tu primera pregunta, la respuesta es, bueno, pues es muy sencilla. Yo llevo bastantes años, llevo más de 20 años investigando sobre estos temas, vamos a llamar relacionados con la historia ignorada, con lo que la historia oficial no suele recordar o no quiere recordar, ¿no? Y bueno, pues estos años, estos últimos 20 años, son los que me he dedicado de lleno a la investigación de estos temas. Ok. De tus investigaciones, José Luis, sobre sitios que has visitado para recabar esta información y también los datos, ¿cuál es el que consideras más importante? Bueno, hay varios lugares, pero hay uno que fue el primero donde yo inicié mi andadura como investigador, que es el Monasterio Real de Les Santes Creus. Está ubicado en Aiguamurcia, Tarragona. Esto es un monasterio monacal donde a mitad ya en la Edad Media, prácticamente final de la Edad Media, se dejó constancia a través de los descendientes de los caballeros templarios que tuvieron que huir de Francia de una historia que era una herejía para la Iglesia Católica y era ni más ni menos que la relación marital de Jesús y María Magdalena. En este monasterio descubrí un retablo que estaba oculto diríamos, al público, pero no oculto que no se pudiese ver. Estaba a la vista, pero nadie se daba cuenta de la existencia de este retablo. Y en este retablo aparece María Magdalena embarazada, y embarazada, como luego vemos en las iconografías que hay en este retablo, de unas hijas gemelas de Jesús. Bueno, pues este fue el lugar para mí más importante en el que empecé, porque me llevó varios años de investigación, bueno, de tener que buscar, bucear de alguna forma en documentaciones muy antiguas, buscando la autoría de este retablo, quién lo había ordenado hacer, por qué, cómo es que estaba allí con toda aquella información que había supuesto la eliminación incluso de los caballeros templarios y el que cientos de miles de personas fuesen quemadas vivas en la hoguera. En fin, aquello que me llevó varios años, como te digo, se tradujo en mis 4 primeros libros sobre este tema, sobre María Magdalena y la descendencia de Jesús. A partir de ahí, luego, pues continué con las investigaciones de la vida oculta. Estuve en Egipto, ahí publiqué otro libro sobre descubrimientos que realicé, sobre todo en la meseta de Giza y en el antiguo Egipto. Y a partir de ahí, pues ya diríamos que la curiosidad innata en mí me llevó a investigar todos esos temas, como he dicho al principio, de la historia oculta, de la historia ignorada, bueno, que la historia oficial pues no quiere que el público conozca, ¿no? Ya sabemos, dice la frase, que la historia la escriben los vencedores. Y claro, el que vence escribe la historia como a él le convence, como a él le conviene. Y no es la historia real, evidentemente. Así que, bueno, una tarea muy ardua y difícil a veces de encontrar esas pruebas, esas evidencias que te demuestran que existe otra historia que no es la oficial y que se acerca mucho más a la verdad. Hablando de libros, José Luis, si nos puedes compartir algunas imágenes. Sabemos que estás promocionando tu nuevo libro, Evolución.
en el cual también incluimos, bueno, el tema que ahorita nos está atañendo justamente, el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la definición de José Luis Jiménez sobre lo que significa el nuevo orden mundial? Bueno, el nuevo orden mundial al que estamos asistiendo actualmente, de alguna manera es un cambio de paradigma, pero que a la vez sirve para que las personas, el público en general, sigan estando manipulados, controlados. Se ha hecho durante miles de años, no es una cosa nueva. Antes diríamos que el protagonismo lo llevaban las religiones. Luego se fue alternando entre las religiones y los poderes fácticos, los poderes de hecho, ¿no? La política y los poderosos, los pudientes, que eran los que controlaban al final todo lo que sucedía en el mundo, en cualquier país. Y actualmente, pues esto se ha ido de alguna forma concentrando en una élite, yo le llamo élite oscura, porque sus intereses evidentemente no son muy claros, pero ya sabemos que no tienen mucho que ver con la luz, con la claridad, con el bienestar de la población. Entonces, de alguna manera, lo que se pretende ahora es, y de una forma mucho más férrea, que la actual humanidad continúe esclavizada, incluso diría que una especie de esclavitud consentida, porque a cambio de unas supuestos beneficios, supuestas comodidades, bueno, pues se nos retrotraen, se nos quitan libertades, se nos quitan derechos inalienables, toda una serie de cuestiones que dices, bueno, esto no es una vida en libertad, estás pagando una supuesta comodidad y libertad que no existe a un precio muy alto, muy caro, que es tu propia libertad para decidir cómo quieres vivir, cómo quieres ser, ¿no? Y esto es lo que se está ahora promoviendo con este nuevo orden mundial, con estas leyes que la mayoría son injustas, son leyes que se han creado para favorecer siempre al poderoso, al que tiene el poder. La ley no está hecha para hacer justicia, está hecha para favorecer al que tiene el poder, el que siempre se va a beneficiar de esas leyes. No va realmente a castigar al más poderoso que ha cometido una injusticia y va a beneficiar al pobre, al más humilde, que es el que realmente se merece la justicia. No, va a beneficiar al que tiene el poder, al que opone a los jueces, porque los jueces, las democracias actuales, las democracias van un poco entre comillas, se dice que hay varios poderes, el legislativo, que son los políticos, ¿no?, que van a crear las leyes, el ejecutivo. Luego está el poder judicial, luego le llaman el cuarto poder a los medios de comunicación. Bueno, pues al final, hoy día, aunque digan que están separados, no es verdad, no es cierto. Y no es cierto porque, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Aquí en Europa y en España en concreto, a los jueces los nombran, diríamos, al poder judicial, el órgano superior del Estado, los nombran los políticos. Si Por al ejemplo, juez José Luis, perdón que te interrumpa, ¿cuáles serían tus fuentes más importantes de información? Bueno, mis fuentes desde luego no son los medios oficiales o oficialistas, por decirlo así, ni los que dependen de organismos paraoficiales, como puede ser la Iglesia, ¿no?, que sabemos que tiene la mayor cantidad de medios bajo su titularidad. Entonces mi información viene de personas allegadas a estos medios, de personas que no están en nómina, de medios que no están en nómina, es decir, que no perciben algún tipo de subvención o de salario para informar en esos medios. Viene también de saber investigar a través de las redes. La red es un arma de doble filo, Internet, que hay que saber dónde buscar, ¿no?, porque no todo lo que hay en Internet es bueno tampoco. Y viene también de mis propias investigaciones personales. Yo soy un investigador de campo, es decir, yo me desplazo. Todos mis libros, los que me leen, las personas que me siguen, por eso hay siempre tantas fotografías y documentación, ven que yo me desplazo a los lugares a los que investigo y aporto esa documentación, esa prueba evidente, física, de lo que estoy explicando. Entonces,
Es mi propia observación, investigación, la que me hace luego pues informar de lo que estoy viendo o conociendo. Y bueno, pues también tengo informaciones, contactos, como decía, de primera mano, que estos pues hay que cuidarlos y tampoco conviene, bueno, hacerlos públicos, ¿no? Porque puede llegar un momento en que se corta esa fuente y tampoco interesa que nos quedemos un poco aislados de este tema. ¿Qué tipo de verdades crees que nos ocultan, José Luis? Bueno, la principal verdad para mí es la que hace referencia a la creación del ser humano. Hemos estado durante miles de años, o nos han estado diciendo que fuimos creados de un pedazo de barro. Bueno, luego se aceptó que no, que es que había una especie de evolución del chimpancé, del mono, al Homo erectus, al Homo habilis tal, al Homo sapiens que somos. En fin, y se nos ha ocultado que no, que esa no es la verdad, no es la realidad. Nosotros no descendemos del mono, no somos una evolución que vengamos del chimpancé. El Homo sapiens sapiens que somos actualmente, la categoría que estamos, es producto de una intervención externa, de lo que se conoce como seres alienígenas que llegaron a este planeta hace ya millones de años. Ni siquiera digo 250.000, seguramente mucho más tiempo. Y bueno, yo en parte estas preguntas que me estás haciendo ya las respondo también en este libro, en Evolución, con detalles, con mucho más detalles, evidentemente, y aportando esas pruebas que demostrarían lo que estoy diciendo. Entonces, esta sería una de las, diríamos, de las mentiras o de principales, de las manipulaciones que nos han estado desde hace ya De miles de hecho, años José Luis, inculcando. aprovechando la mención de evolución, que definitivamente es un libro que tenemos que leer todos. En este libro tú mencionas a la inteligencia artificial con una participación en el nuevo orden. ¿De qué forma se da esta participación? Bueno, actualmente, hace poco tiempo, tenemos un personaje, Elon Musk, que él, aparte de ser el presidente de Tesla, que todos conocemos este vehículo eléctrico, ¿no? Ujú. Y otras empresas, él también es el CEO de Neuralink, que es una empresa dedicada a la investigación de la inteligencia artificial. Ha mostrado incluso algunas experiencias, experimentaciones que se han hecho con animales, con monos, y cómo a través de haberles insertado un microchip en el cerebro, este mono vemos cómo ha sido capaz de manejar una computadora, de jugar con un videojuego sin tener que utilizar las manos, simplemente con el pensamiento. Hace muy poco tiempo también apareció una experimentación que se hizo con unas personas ya, con hombres, con seres humanos, en el cual a través del injerto de estos microchips podían mantener una comunicación telepática entre dos personas diferentes. En fin, yo creo que esto es algo inevitable. La inteligencia artificial va a formar parte del nuevo ser humano, al cual ya se le empieza a denominar, en vez de Homo sapiens, Homo Deus, y lo de Deus viene porque vamos o van a tener esa capacidad de poder crear cosas hasta ahora increíbles, de hacer cosas que para nosotros ahora nos parecerían algo realmente de un dios, ¿no? Como lo que tenemos hoy día cuando hablamos de un celular, ¿no? De un móvil, que con un aparatito así somos capaces de ver y hablar como nos estamos viendo ahora a través de las ondas hercianas, que nadie las ve, ni las toca, ni las huele, pero ya nadie duda de su existencia, puesto que tenemos la prueba que nos estamos viendo y oyendo. Hace 40 años hablar de esto, si estuviéramos diciendo que se iba a producir en el año que estamos hoy día, 2022, todo esto, nos tomarían por locos, ¿no? Dirían que es cosa de brujos, nadie se lo creería. La Correcto. ciencia está avanzando a unos niveles abismales, sobre todo a partir de 1947, ¿no? Con el estrellamiento del ovni de Roswell, que es donde empieza precisamente el libro. Empieza contando a partir de aquí de Roswell, que si quieres yo te puedo ir poniendo imágenes y contándote. Y te decía esto porque la inteligencia artificial va a formar parte, sí o sí, del ser humano, no solamente ya en los aspectos físicos que ya conocemos, que se pueden intercambiar órganos
naturales, pues órganos artificiales que ya funcionan con inteligencia artificial. Tenemos impresoras 3D que son capaces de reconstruir un Si quieres órgano humano. compartir alguna imagen, eres libre Sí, de acabo de compartirla, ¿no? responderte y te explicaré un poco por encima, por si surge para que En lo el que nos espectador... compartas la imagen, voy a pasar a otra pregunta. Sí, y ¿Alguna por eso te vez has decía, estado en peligro por dar a conocer estos temas? bueno, yo en peligro físico creo que no, digo creo que no, porque no he percibido un ataque directo. Amenazas veladas, de alguna forma que estar vetado en medios oficialistas, en medios de comunicación que pertenecen pues, a la Iglesia, por ejemplo, como el Opus Dei, etcétera, de organismos donde ya lo sabía desde entrada con mis primeros libros, cuando tocas un tema tabú como es Jesús y María Magdalena, esposos condescendientes, esto es un tema, el tabú más grande que hay, no se puede tocar en absoluto. Tú puedes decir que los curas son pederastas, que en el Vaticano hay gays, hay un lobby gay, que el Papa tal, todo eso lo puedes decir porque estás hablando de hombres. El hombre, las personas, pues tienen esas debilidades, pero tú no puedes decir que el personaje central de la religión católica pues no es lo que nos han dicho y que, bueno, porque además tenía esposa y tenía descendencia. Eso es un tabú. Entonces, ese tabú que no se puede abordar, aún hoy día, amigos míos se han sorprendido cuando me han llamado a algún programa de televisión. Yo recuerdo una anécdota de hace ya años que me dicen, tienes que venir a presentar el libro, recuerdo que era la televisión galega, en Galicia, en España, y le dije a la presentadora, digo, me parece que no te van a dejar, que, porque ya lo sabía de otras televisiones que Claro. dijeron que ni hablar, que José Luis Jiménez no podía aparecer. Y además coincidió con el libro de Dan Brown. Yo lo tenía escrito un año antes, pero apareció publicado en el mismo año, creo, aunque no tiene nada que ver, pero lo de Dan Brown ayudó mucho a que la gente conociera el personaje de María Magdalena, y aunque no tiene nada que ver, puesto que, como digo, lo de Dan Brown es una novela, etcétera, y lo mío era una investigación con pruebas y evidencias muy distinto, Claro. diferente en todo. ¿Qué ocurrió? Cuando la Iglesia prohíbe que se lea el libro de Dan Brown, le hacen un gran favor. La gente por el morbo, etcétera, por lo que sea, quiere leer qué es lo que dice ese hombre allí, que la Iglesia lo prohíbe. No está diciendo nada, no, realmente no dice nada, ¿no? Mucho peor lo que pongo yo. Pero, ¿qué pasa? Conmigo dice, no, no, visto lo que ha sucedido a este, en vez de prohibir el libro, vamos a prohibir que se distribuya, vamos a prohibir que salga en ningún medio, vamos a vetarlo en todos los medios, ¿no? La gente tenía que pedir el libro por teléfono, esperar 15 días que se los enviasen de no sé dónde. Yo había hecho la presentación en uno de los grandes almacenes más importantes de España, y a la media hora lo retiraban corriendo, porque claro, se pensaban que yo estaba hablando de una santa y no se imaginaban que yo estaba hablando de la descendencia de Jesús y María Magdalena y aportando pruebas. Entonces, aquello fue un escándalo. ¿Tú en qué Y fecha crees, José Luis, que se comenzó a gestar el plan del nuevo orden mundial? O sea, ¿esto tendrá milenios o es reciente? bueno, yo como os decía antes, lo que es el control por la población ya hace miles de años que existe, pero lo que conocemos ahora como este nuevo orden mundial, esto se empezó ya a fraguar con el presidente John Fitzgerald Kennedy, y precisamente en el libro yo lo cuento, narro cómo lo asesinaron, quién lo asesinó y por qué. Y incluso hay una información que no se pudo acceder en su momento, tuvo que esperar 50 años para que pudiera ser liberalizada, y de hecho aún le faltan 20 minutos a una grabación muy importante, pero bueno, que yo intento recomponer en el libro para que el lector conozca realmente cuáles fueron los motivos que llevaron a asesinar al presidente Kennedy, y cómo a partir de entonces, luego vamos a ver que van a haber otras pruebas y otras evidencias de otros personajes que van a ir apareciendo desde entonces hasta ahora, que ya están hablando de este nuevo orden mundial, de lo que ya no incluso nos dicen De en hecho, no algunos... sé si podamos ver la imagen y tiene que Sí, ver con mi pregunta. ¿Qué tiene que ver las piedras de Georgia con el nuevo orden mundial? Sé que bueno, también pues lo manejas, hay mira, una sí, parte vamos, que... vamos a ir a las
ya tiene que ir rápido porque como me he saltado las imágenes, esto que Vamos estamos viendo, a poner sí, más imágenes seguramente, pero sí, bueno, ahorita que nos bueno, estás ayudando a compartir. eh, sí, sí, no sé si las estás viendo, son imágenes del Las libro, vemos, porque sí, claro, el libro, vemos claro, viajes. piensa que yo hago referencia a la evolución no solamente de humanidad, sino de civilizaciones antediluvianas que estuvieron en el Ujú. planeta, en la Tierra, ¿no? Y las pruebas que hay de ello, de todo esto. Entonces vamos a ir, y de seres que no eran humanos, ¿no? Vamos a ir a esta Todas estas parte que son fotografías tuyas. todos son fotografías mías. Yo, como he dicho al principio, yo me desplazo a todos los lugares donde investigo y claro, las fotografías son mías, ¿no? Entonces, sé de lo que hablo. Cuando explico algo, sé lo que estoy explicando y sé de qué estoy hablando. Vamos a ver, bueno, aquí estamos hablando del tiempo, estamos hablando de lugares como el Triángulo de las Bermudas, de puntos energéticos, de, ya como te digo, incluso de avistamientos de ovnis, de naves. Que todos Vamos a ir estos a, temas, creo que por ahí están las piedras, no, eso es Sí, no, Stonehenge. ahora voy, las tengo Las más de Georgia adelante. están más Bueno, adelante, sí, estamos ya claro. con lo del presidente Kennedy, ¿no? Ajá. En el libro ahí está todo especificado con detalles, ¿no? Cuando lo asesinan. Vamos a ver, voy ahí, aquí está, las piedras de Georgia. Ujú, Mira, este es un monumento que está en Georgia ujú, y en Estados Unidos, y esto se hizo en los años 70. Bueno, en el libro está con todos los detalles, lo ordenó construir un tal Christian con unas. Él dijo que era un anónimo, un sinónimo, que no era, era un nombre anónimo. Él no quiso dar en ningún momento el nombre real ni a quién pertenecía, a qué organización, aunque se sospecha quién fue y a dónde pertenecía. Todo esto se explica en el libro. Y en este monumento, que se conoce como las Piedras Guías de Georgia, o Guy de Stone, hay una serie, hay 10 en total, como 10 instrucciones, ¿no? De cómo se tiene que seguir para que la humanidad pueda sobrevivir en el futuro. Bueno, actualmente somos 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Y aquí lo primero que se nos dice, está escrito, hay 6, ¿veis? Estas placas son 6 en ujú. total. Hay 4, una para cada lado, una en el centro y otra en la parte superior. Bien, en la parte superior está en 4 idiomas, en total hay 8 idiomas, el español, suajili, inglés, no está ni el alemán, ni el francés, ni otros idiomas, que es curioso que no estén, pero lo que nos vienen a decir en estos idiomas es que en la primera de ellas, la humanidad, para poder sobrevivir, no tiene que sobrepasar de los 500 millones de habitantes en el planeta. 500 millones. Hoy somos 8.000 millones. Es decir, en América, en Estados Unidos, pues ya desaparecerían pues casi el 80%, ¿no? De la población. En otros países, pues prácticamente ya desaparecerían. O sea, esta es la primera instrucción que dicen. Luego hay toda una serie de instrucciones, total son 10. Y estas piedras, cuando se construyeron, pues en principio no llamaron quizás tanto la atención como sí llama la atención cuando empiezan a suceder estas cosas que ahora vemos que han pasado a raíz, sobre todo, de la aparición de la pandemia y del COVID-19, ¿no? Algo que además se nos dijo con antelación. Esta es la imagen de aquí. Antes hablábamos de Neuralink, de Elon Musk. Voy a ver si veo aquí. Vamos a buscar lo de aquí. Mira, vamos a ver lo del COVID-19. ¿Qué pasa? Aparte de las piedras de Gatestone, de la década de los 70, en marzo del 2015, aparece Bill Gates, aparece Vancouver en un escenario, que tenemos una captura de pantalla de este momento, ¿no? En el libro aparece todos los datos, lo que él llega a decir, lo que expresa. Y bueno, él aparece en el escenario con un bidón, una carretilla con un bidón, y el bidón está lleno pues de latas de conservas, máscara de gas, etcétera. Y él dice, más o menos viene a decir, en los años 60, en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a las familias americanas lo que nos preocupaba era que hubiese una guerra nuclear. Y era por eso que en todos los garajes de todas las familias siempre había un bidón como este. Él mostraba lo que él traía, con latas de conservas, con las máscaras antigas, etcétera. Pero ahora ese peligro ya no existe.
O sea, el peligro de esta guerra nuclear ya no es lo que más nos inquieta, sino una pandemia que sería provocada por un coronavirus. Esto lo dice en marzo del 2015 Bill Gates en Vancouver, ¿no? Muy, Y muy da toda una interesante. serie, sí, da toda una serie de datos que, bueno, vemos que coinciden exactamente al 100% con lo que va Vamos a a, suceder. esperamos a tener otra ocasión porque este tema también da para mucho. Ahorita los estamos Bueno, enfocando al aquí nuevo orden. en el libro sí se abordan los temas, incluso como Donald Trump, pues bueno, O el sea, lo presidente tienen que comprar porque realmente viene de todo en tu libro. él llega, bueno, él desvincula incluso a los Estados Unidos de la OMS, porque la OMS había estado de alguna forma accediendo a lo que le había pedido China. Aquí se informa cuando se tiene conocimiento realmente del virus por primera vez, no es cuando se dice, sino aquí se aparecen las fechas reales. Todo esto se origina además en Wuhan, pero en los Juegos Mundiales Militares de Wuhan. De ahí ya salen algunos militares de varios países con síntomas del COVID. Luego van a ver, esto fue en octubre del 2019, en noviembre ya hay 3 empleados de los laboratorios de Wuhan que son ingresados de urgencias en los hospitales de Wuhan con los síntomas del COVID. Todo esto se oculta, se sigue ocultando y hasta final de diciembre, enero, la OMS, que además tiene que cambiar, para poder decir que es una pandemia, tienen que cambiar toda una serie de cuestiones, puesto que, claro, sí que han muerto personas, claro que sí, pero si vamos a mirar, han muerto un 0, no llega al 1% de la población. Un 1% nunca se consideraría una pandemia. En fin, José Luis, que ¿se debe crear una resistencia contra el nuevo orden mundial? ¿Cómo crees que podría hacerse esto? vamos a ver, más que una resistencia, lo que se trata es de que tengamos leyes que controlen que no haya nadie, ningún elemento, ninguna entidad, organización, Estado, religión, nadie que pueda tener ese poder absoluto Ujú. dictatorial, como por ejemplo pues sucede en China, por poner un ejemplo, ¿no? O pueda suceder en Rusia, Claro. porque eso sería lo que dejaría sin defensas al resto de la población. ¿Qué ocurrió en China cuando empezaron bueno, a eliminar personas? Nadie sabíamos, en el resto del mundo no sabíamos lo que realmente estaba pasando, ni sabemos aún lo que está pasando. Han ido a la luna, han estado haciendo cosas y no sabemos lo que realmente han visto, han encontrado. China es una caja secreta, nadie sabe, en cambio está en todo el mundo. En todas partes hay establecimientos chinos. En España prácticamente el 90% de los bares que hay, restaurantes que había, casi todos, ahora son de los chinos. Las tiendas pequeñitas que eran los comercios, las ferreterías, las tiendas de los barrios no existen ya hace años, todo es de los chinos. Las deudas de los países, las emisiones de deudas están compradas prácticamente por China. China es el dueño del mundo prácticamente ya. Y solo le falta instaurar toda una serie de nuevas normas o leyes para poder hacer lo que están haciendo. ¿Quién se enfrenta Internet. a...? Claro, vemos que los políticos no gobiernan, son meros títeres. Lo único que quieren es tener la poltrona, tener su sillón, su silla asegurada para poder llenarse los bolsillos, cuanto más mejor, y les importa un pito lo que les suceda a la población, a sus ciudadanos. Les importa un pepino, por no decir otra cosa. Ellos van a enriquecerse personalmente. ¿Y qué les pasa luego? Nada, porque esta corrupción no es castigada como se merece, porque como los jueces son puestos por los políticos, a ver qué juez va a meter en la cárcel al que lo ha puesto allí en su sitio. Claro. Y esto es lo que está ocurriendo, desgraciadamente, por no decir en todo el mundo, en la mayoría de países del mundo. No es solamente un país, es a nivel global. Por eso esta pandemia se ha hecho a nivel global. Y todo lo que está sucediendo es a nivel global. Y si no se cambian las leyes, porque sí, ahora es un porcentaje muy pequeño en comparación con la población mundial. Y además, una persona por el simple hecho de decir que esta vacuna, pues en realidad no es una vacuna, sino que es un tratamiento experimental,
llámenlo ustedes lo que es, digan, es un tratamiento experimental que puede evitar que se muera o no, que no evita que se contagie, que no evita que usted contagie a otra persona aunque esté vacunado, ¿eh? Y que además corre el riesgo de efectos secundarios, efectos adversos, algunos desconocidos, que como se explica en el libro con informes de virólogos del primer orden mundial, ¿eh? Pueden ser muy graves para la humanidad futura. Entonces, esto es muy grave. Y que tengamos a políticos corruptos dirigiendo la vida de los países, mintiendo, mienten, que pongan por delante sus intereses a los que realmente necesita la población, que es el conocimiento científico. Y claro, no todos los científicos están actuando también de acuerdo a lo que deberían de hacer, porque muchos de ellos, desgraciadamente, están en nóminas de las grandes multinacionales farmacéuticas. Y lo estamos viendo a diario. Entonces yo cuando explico estas cosas, yo no me estoy inventando nada. Estoy tomando los datos de las hemerotecas y estoy tomando los datos de todo lo que ya se conoce que se ha publicado, pero que parece que se diluya en el tiempo y se diluyan porque empiezan en los medios, sobre todo especialistas, pues a hacer que la gente preste atención al fútbol o a los toros o a otras cosas, o ponen otra información que distraiga la atención del público y el público no se centre en lo que realmente es más importante. Aunque En bueno, darse cuenta, la contraparte, perdón, por ejemplo, películas, libros, videojuegos, algunas veces nos dan este tema, pero más bien como si quisiera dejarnos ver alguna verdad a través de la ciencia ficción, ¿no? En algunos libros, porque a veces el hablar de estos temas, bueno, como tú dices, a veces es necesario abordarlos desde la ciencia ficción para que se nos pueda tomar un poco en serio. ¿Tú qué bueno, opinas de estas fuentes de información? libros, videojuegos, programas, etcétera, películas, son Ujú. necesarios, porque aun cuando partan supuestamente de la ficción, en algunos casos, es un toque de atención, es un aviso para que veamos, seamos conscientes de lo que puede suceder de acuerdo a cómo actuemos o cómo no actuemos. Si dejamos que todo suceda, no nos oponemos a las injusticias, a que cuando se nos están obligando a obedecer como si estuviéramos en un régimen nazi o un régimen totalitario, sea el que sea, pues hombre, este es un problema muy grave porque realmente ese pueblo, esa población pierde su identidad, pierde todo. José Pasa Luis, de ser, ¿cuál sería, perdón, la culminación de este plan del nuevo orden mundial bueno, para ellos? la culminación para ellos evidentemente es que la gente no se rebele, es decir, que el público consienta todas estas medidas que están impidiendo la libertad individual de la persona, que les está retrotrayendo sus derechos inalienables, que vemos que te dicen, bueno, pues ahora hace falta no solamente inyectarte 4 o 10 vacunas cada año, ¿no? Cada 3 meses o porque al principio era una y no se sabía cuántos años, igual ahora no, ahora ya vamos por la cuarta dosis. En Israel ya están con la cuarta dosis, me parece, con la sexta ola, le van poniendo, bueno, esto es algo que ya lo han instaurado de tal manera que no va a desaparecer hoy por hoy. Yo lo veo muy difícil porque además ves cómo han conseguido que el público, la gente se enfrente. El que no se pone el tapabocas por la calle y viene otro tarado que dice que tiene que llevarlo por la calle al aire libre el tapabocas, se lía a pegarle a aquel porque no lo lleva puesto, pero luego se va en el metro, en el autobús a trabajar pegados con otras personas que no tienen ni 20 centímetros de separación y ahí no se queja nadie de ellos. Allí no se quejan, ¿no? Pero claro, tienen que ir a trabajar, entonces tienen que ir en el colectivo, en el metro, apretados como sardinas. Ahí no hay peligro. El virus ya sabe que ahí no tiene que contagiar porque van a trabajar, ¿no? Entonces no. Pero si vas por la calle solo, andando por un parque, y te quitas el tapabocas porque quieres respirar, porque te ahogas y quieres respirar, te viene un zumbao de estos y se lía a darte tortazos porque tienes que llevar el tapabocas, aunque vayas solo.
Esto es lo que han conseguido. Este es un éxito para ellos. Esto es un éxito tremendo. Que haya gente tan subnormal, y perdón por la palabra, pero es que me enciendo ver a gente así, que están pidiendo respetos para ellos, para, sí, sí, yo vacúnate lo que tú quieras y te pones lo que quieras dentro, pero déjame a mí que yo decida lo que quiero llevar. Pues no, ellos quieren obligarte a que tú, es curioso, o sea, es que aquí entraríamos en un, bueno, ya te digo, seguramente no sigo porque nos dejarían emitir o lo quitarían luego, porque nos encontramos con la censura que hay en los medios y estas cosas no se pueden decir. O sea, tú solamente puedes hablar de lo que te permiten que hables y decir como, las cosas como ellos quieren que las digas. No puedes decir las cosas, aunque sean verdad, de una forma clara y rotunda, porque eso les molesta. No puedes hacerlo. Así es. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces, en el momento que han conseguido que ya entre nosotros haya este enfrentamiento entre las personas, ya han ganado, porque ya tienen una gran mayoría de su parte que no piensan, no sé cuántas neuronas tendrán, igual con que tengan dos, pero si se pelean, pues ya suficiente para que pase lo que está pasando. Prefieren obedecer ciegamente sin pensar si lo que les están diciendo tiene alguna lógica, es verdad, o es que se han levantado así por la mañana y les ha dado, porque ahora a las 5 de la mañana, si tú sales a la calle, llevas el pasaporte COVID este que te dan, el papelito, y puedes ir por la calle porque eres legal. Luego resulta que te quitas la mascarilla y aunque tal, pero ya no eres legal. Pero si te sientas en una mesa, en un bar, un restaurante, a comer un bocadillo, a tomarte algo, te quitas las mascarillas, eres legal. Si te levantas y estás de pie, ya no eres legal. O sea, cosas así que dices, bueno, ¿esto está pasando? O sea, tenemos estos mediocres, por no decir otro nombre, de políticos que están poniendo estas normas, estas Esto leyes. ya está pasando en España y en otros Sí, sí, países. esto está pasando en España, en Europa y está pasando en infinidad de países. Por eso te digo, no es solamente aquí que dices, bueno, estos están locos, están. No, no, es que ya es algo mundial. Dices, ¿qué está pasando? Es mundial. José Luis, Es un, desgraciadamente el tiempo de la entrevista se nos está terminando. Nosotros te agradecemos mucho que nos hayas hablado de estos temas. Seguramente que vamos a seguirte invitando porque tienes mucho que decir. Realmente tu información es muy vasta y queremos aprovechar para que nos anuncies un poquito de evolución de tu libro, de tu último libro, así como anunciar tus redes, por favor. Bueno, pues el libro, como hemos estado comentando, trata precisamente de todo lo sucedido desde hace miles de años atrás hasta nuestros días a través de un personaje que viaja en el tiempo, viene del futuro, en esta fecha en la que se llevó a cabo una manifestación, se hizo primero una especie de congregación de personas a través de un llamado a través de YouTube. Se apuntaron como 2 millones de personas. El gobierno de Estados Unidos se asustó, salió incluso la representante a decir que si se presentaban todas esas personas el día, creo que era el día 20 de septiembre del 2019, en el De área acuerdo. 51, bueno, que el ejército actuaría, etcétera. Y aquí empieza el libro, ¿no? Empieza el libro contando cómo a través de este hecho va a suceder todo lo demás, hechos que todos son reales, que han acontecido y que están aconteciendo. Entonces este personaje va a explicarles a los que le ayudan a escapar de este lugar del área lo que va a suceder y también va a responderles a las preguntas que les hacen de cosas que han sucedido en el pasado y que actualmente pues no permiten que conozcamos. De ahí lo que yo te comentaba al principio de que hablábamos de estas civilizaciones avanzadas que son antediluvianas, ¿no? En un resumen muy resumido, te diría que el lector va a encontrar respuestas, muchas respuestas en este libro a todas estas cuestiones. ¿Cómo te encontramos en YouTube, en Facebook? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, tanto en YouTube como en Facebook o en cualquier red, yo siempre estoy con mi nombre, José Luis Jiménez, Jiménez con G de gato. En YouTube tienen cientos de programas míos de radio, televisión y conferencias y apariciones también, como esta que estamos haciendo ahora, donde
pueden encontrar la información que deseen de los temas que trato. En Facebook anuncio, yo si me siguen en Facebook, pues siempre acepto a todo el mundo y respondo a quien me escribe. Anuncio diariamente todos los eventos que voy a realizar, así como las publicaciones que hago. Pueden encontrarme en Facebook fácilmente también. Y bueno, en Instagram lo utilizo menos porque no me aclaro mucho con Instagram, pero también por allá me pueden encontrar como José Luis Jiménez. Y luego el libro lo pueden encontrar en Amazon, todos los libros, no solo este, sino todos los que tengo publicados, que son unos 12 actualmente. Si ponen mi nombre, José Luis Jiménez, y el título del libro, Evolución, o el autor, van a encontrar todos mis libros y podrán conseguirlos sin ningún problema. José Luis, muchísimas gracias desde México. Hoy México y España pues han tenido una gran entrevista contigo. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendiente de tu trabajo y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Laura, y para mí ha sido un verdadero honor y un placer.